Canizales. Antonio González. Okay. Y Francisco, Alejandro. Y Tomás. Alejandro también, Francisco Alejandro también. Francisco Alejandro. O Daniel. Yeah. Y Pastor Ramón. ¿Nomás puro Daniel? Ok. Porque le estaba poniendo Daniel Alejandro. Y Ramón. Dice Hugo Alejandro. Y Ramón Chivero. Ramón Segura, sí, ya lo Segura. tengo a Noé, María Antonia. Ramón seguramente. Segura, Hugo Alejandro, Lisa, Nina y Daniel. Okay. ¿Son todos? Sí. Ok. Okay. Si entra alguien me dices, porfa. Okay. So who read chapter 3 last week? ¿Quién leyó el capítulo 3 la semana pasada? Ramón, Noé, ¿tu esposa, sí? Qué bueno. Francisco. Yeah. Okay. ¿Y ustedes? No. Lisa, did you guys read it? Yo sí lo leí. Okay. Perfect. Good, so I don't have to go verse by verse. So good, so I don't have to go verse by verse. Bueno, porque yo necesito hacer versículo por versículo. El 3, ¿verdad? Yep. Chapter 3. Capítulo 3. Okay, last week we talked about verses 1 through 10. La semana pasada hablamos en los versículos del 1 al 10. This week I want to talk about Peter's second sermon. Esta vez quiero hablar sobre el sermón de Pedro. The second sermon. El segundo. Okay. Second sermon. The first one was in chapter 1. El primero estaba en el capítulo 1. And this is the second time that he preaches. Y esta es la segunda vez que él predica. He's going to preach again in the next chapters. Él va a predicar una vez más en los siguientes versículos, capítulos. Okay. So we're going to notice a few things here. Vamos a notar algunas cosas aquí. And I want to do a little bit of analysis. Y quiero hacer un poquito de análisis. And you got to be patient with me because I have to do this from memory. Sean pacientes conmigo porque esto tengo que hacerlo de memoria. Because when I open up this other program with the book, porque cuando abrí este otro programa con este otro libro, it takes a lot of my computer. Toma mucho de mi computadora. And that slows down the video. Y esto hace que el video se haga más despacio. Okay. So I'm going to try and do it as much as I can from memory. Voy a tratar de hacerlo lo más posible de memoria. But let me at least open up my Bible. Pero voy a abrir de menos mi Biblia. On the computer. En la computadora. Okay. Give me 1 second. Dame un segundo. Sí, yo también le digo. Sí, el 1. Bajo el volumen del teléfono. All right. Now, one of the things that we're going to notice in these as a comparison. Una de las cosas que vamos a notar como comparación In between these 3 sermons. Entre estos 3 sermones. Is there's a little bit of development of his message. Es que hay un poco de desarrollo en sus mensajes. And we're also going to notice. Y también vamos a notar. A little bit of difference in their response. Un poquito de diferencia en su respuesta. If you remember in the first chapter. Si se recuerdan en el primer capítulo. It just says that many believed. Nada más dice que muchos creyeron. Well, actually, it said they all heard it. En realidad dice que todos lo escucharon. And they all were cut to the heart. Y que todo les llegó al corazón. But some believed. Pero algunos creyeron. And were baptized. Y fueron bautizados. And it was about 3,000. Y eran alrededor de 3,000. Okay.
That was the first chapter. Ese fue en el primer capítulo. And it just mentions Y nada más menciona that many of them believed. que muchos de ellos creyeron. When we get to the second sermon, Cuando llegamos al segundo sermón, it's a little bit different. es un poquito diferente. And something I noticed that I want to talk about Y hay algo que yo noté del cual quiero hablar. is the similarity between these sermons of Peter Es en la similitud de este sermón de Pedro, and these sermons estos sermones de Pedro and the ministry of Jesus. y el ministerio de Jesús. Okay. When Jesus began his ministry, Cuando Jesús empezó su ministerio, the same thing happened. lo mismo sucedió. All of Israel began getting baptized. Todo Israel empezó a ser bautizado, Many believed, muchos creyeron and Jesus did y miracles Jesús hizo milagros every day. todos los días. And everybody who came to him was healed. Y todos los que venían a él eran sanados. Many signs and wonders. Había muchos milagros y señales. But we notice in the ministry of Jesus, Pero notamos en el ministerio de Jesús, as he continued his ministry, mientras él seguía continuando su ministerio. do you remember the story ¿Recuerdan la historia about him feeding the thousands? de cuando él estaba dándoles de comer a miles And everybody was coming to him, y todos venían a él, but not many decided to be disciples. pero no muchos decidieron ser discípulos? And it says Y dice in the Gospels en los evangelios that they began to follow him que ellos empezaron a seguirlo just for the food and the bread, nada más por el The food pan and y the- la comida, right? ¿sí? And Jesus declares that to them. Y Jesús les dice esto a ellos. And so he makes it a little more difficult Así que lo hace un poquito más difícil to separate the followers el separar a los seguidores for the physical things los que venían por las cosas físicas and the followers of his y sus seguidores de él, that were true disciples. que eran verdaderos discípulos. And he makes the comment, Y él hace el comentario unless you eat of my flesh que a menos de que coman de mi carne and drink of my blood, y tomen de mi sangre, you have no part in me, no tienen parte conmigo. right? ¿Sí? You remember that? ¿Se recuerdan de Sí. esto? And then he says, Y and then luego, it says y luego dice that many stopped following him que after muchos pararon de seguirlo. that. Okay. We notice that same progress Notamos este mismo progreso when Peter's preaching, cuando Pedro está predicando, because we're going to see in chapter 4, porque vamos a ver en el capítulo 4, after he did this miracle después de que él hizo ese milagro for this man para este hombre, who could not walk since he was born, el que no podía andar desde que había nacido, many people were amazed, muchas personas se maravillaron. but I read ahead a little bit Pero yo leí un poquito más adelante, in chapter 4, en el capítulo 4, and it says that many people didn't follow the apostles y dice que muchas personas no siguieron a los apóstoles because they were afraid of the Jews, porque tenían miedo a los judíos, the religious leaders, de los religiosos, okay, judíos religiosos, the leaders, los líderes, okay, the Pharisees, Sadducees, and los Sanhedrin, saduceos, los fariseos y los escribas. okay. So for that reason, Por esta razón, many people did not become disciples, muchas personas no se hicieron discípulos, but it still says pero aún así dice that Peter and the apostles que Pedro y los apóstoles continued to do many miracles, continuaron haciendo muchos milagros. and people were bringing people to the apostles Y la gente estaba trayéndole gente a los apóstoles so that maybe Peter's shadow would touch them. para que quizá aún la sombra de Pedro pudieran tocar.
Now, it doesn't specifically say No dice específicamente that every time his shadow touched someone, they were healed. que cada vez que la sombra de Pedro los tocaba, la persona era sanada. But that was what people were saying. Pero eso era lo que la gente estaba diciendo. They brought people Ellos traían personas to be healed, para que fueran sanadas and they were saying, y ellos estaban diciendo, if his shadow touches you, si su sombra de Pedro los toca, maybe you'll get healed. quizá pueda ser sanado. But Luke is very, very clear, Pero Lucas es muy claro and he emphasizes here y él enfatiza aquí in verse 12. en el versículo 12. It says, when Peter saw this, Dice que cuando Pedro vio esto, okay, they saw the man hanging on to Peter vio al hombre que se estaba colgando de Pedro and all the people running to Solomon's porch. y toda la gente estaba corriendo al porche o al, Salomón. ¿cómo se llama? Sí, porche se Portico. dice, ¿verdad? Portico. De Salomón. Solomon. Yeah. So when they saw that, Cuando ellos vieron eso, Peter says to the people, Pedro le dice a la gente, men of Israel, hombres de Jerusalén, de Israel, o de Israel, perdón, why do you wonder at this? ¿por qué es que se maravillan con esto? And why are you staring at us? ¿Y por qué es que nos están viendo a nosotros? As if through it's our power Como que si es nuestro poder or our holiness, o nuestra santidad we made him walk. lo que hizo que este hombre caminara. He says, no, it was the God of Abraham. Él It was the dijo- God of Abraham, No, fue el Dios de Abraham, the God of Isaac, el Dios de Isaac, of Jacob, de Jacob and our y fathers, nuestros padres, who glorified his servant Jesus. quienes glorificaron al sirviente Jesús. And eventually he says, Y eventualmente él dice, it is in his name es en su nombre and faith in his name y fe en su nombre that has made this man strong. que ha hecho a este hombre fuerte. So that you guys may know Para que ustedes puedan saber that faith is through Jesus, de que la fe es a través de Jesús. and that has given this man health. Y eso es lo que le ha dado a este hombre salud. We're going to see when we get to his third sermon Vamos a ver cuando lleguemos a su tercer sermón that there is less people that believe him. de que hay menos personas que le creyeron. In fact, there's so few people that are following him En realidad hay tan pocas personas que lo siguieron that the Pharisees are no longer afraid to put him in jail. que los fariseos ya no tienen miedo de encarcelarlo. See, in these first two sermons, Are you talking about Jesus or Peter? Peter, Oh, hablando Pedro. de Pedro. in these first two sermons, Como ven en estos primeros dos sermones, the Pharisees did not punish them los fariseos no lo castigaron because so many people were following them. porque había tanta gente que lo estaba siguiendo. By the third sermon, Para el tercer sermón they were not afraid to put them in jail, ya no tenían miedo de encarcelarlo, which would imply lo que implica that there's less followers. de que había menos seguidores. We also are going to notice También vamos a notar the same thing that happened in Jesus's ministry. lo mismo que sucedió en el ministerio de Jesús. It says Jesus went to his hometown Dice que Jesús fue a su tierra natal and he didn't do many miracles there. y allí no hizo muchos milagros. And in the end, Y al final, his own people rejected him. su propia gente lo rechazó. That's the same process that's going to happen with the apostles. Este es el mismo proceso que va a suceder con los apóstoles, For me, it makes con me los think, discípulos. Para mí me hace pensar, it explains many things. explica muchas cosas. It explains why they are talking in these first two messages Explica por qué es que están hablando en estos dos mensajes, that the kingdom of God que el reino de Dios is there. está allí, It's ready. está listo. If they would just believe Si ellos nada más creyeran and follow in the name of Jesus. y lo siguieran en el nombre de Jesús. But just as in the ministry of Jesus,
pero nada más Just in the same way, de la misma forma que en el ministerio de Jesús. when the religious leaders reject this Cuando los líderes religiosos rechazaron esto and the people follow the religious leaders, y la gente siguió a los líderes religiosos, that offer is taken back. esa oferta se les fue quitada And there's less miracles. y ahora hay menos milagros. And as a result of this, Y como resultado de esto, the next stage of the ministry el siguiente paso del ministerio that's about to begin, es como que va a empezar, okay? And that's the ministry to the Gentiles. y ese es el ministerio para los gentiles. So there's a lot of similarity Así que hay mucha similitud between the ministry of Jesus, entre el ministerio de Jesús. and I think Luke makes that clear here. Y creo que Lucas hace eso muy claro aquí. I don't think it's accidental. Yo no creo que sea accidental. He's making sure that we understand Él está asegurándose que nosotros entiendamos that exactly what Jesus said de que exactamente lo que Jesús dijo was happening. estaba sucediendo. He said, in the same way they persecuted me, Él dijo, de la misma forma que me han perseguido a mí, they will persecute you. los van a perseguir a ustedes. They rejected me, Me han rechazado a mí, they will reject you. los van a rechazar a ustedes también. And if we look at even the future now, Y si vemos ahora también en el futuro, think about the 7 years of the Great Tribulation piensen sobre los 7 años de tribulación and the 1,000 years in the millennium. y los 1000 años en el milenio. It begins with great wonders, Empieza con grandes maravillas and many people repent, y mucha gente se arrepiente and they begin to follow Jesus. y empiezan a seguir a Jesús. But after a very short time, Pero después de un corto tiempo, people begin to believe less, la gente empieza a creer menos and they begin to reject God. y empiezan a rechazar a Dios. And then there's a great judgment. Y luego hay un gran juicio. Okay? Same thing in the millennium. Igual en el milenio, Jesus is going to begin his kingdom in Jerusalem, Jesús va a empezar su reinado en Jerusalén. destroy all of his enemies, Va a destruir a todos sus enemigos. put Satan in hell in Va- chains Va a poner a Satanás en el infierno encadenado for 1,000 years. por 1000 años. And many people will believe. Y mucha gente va a creer. But at the end of that 1,000 years, Pero al final de esos 1000 años there will be a bunch of non-believers va a haber un montón de no creyentes that have rejected his authority, que han rechazado su autoridad, that will rebel against Jesus, que se rebelarán en contra de Jesús. and again, he will destroy them. Y nuevamente Él los va a destruir. There will be punishment. Habrá castigo. Do you see the pattern? ¿Ven el patrón? For me, it's very interesting Para mí es muy interesante to see these patterns over and over and over. el ver estos patrones una y otra y otra y otra vez. And I think it makes a great point here. Y creo que hace un gran punto aquí. Why were they doing miracles Porque es que estaban haciendo milagros every day at the beginning, todos los días al principio and later on, not so many? y más adelante no tantos. Okay. By the time we get to Paul's messages, Para in cuando- Paul's section, Para cuando llegamos a la sección de Pablo, when he's going out to the Gentiles, cuando él sale a los gentiles, it does the same thing. hace lo mismo. When he goes to a new town, Cuando va a un pueblo nuevo, there's signs and wonders. hay maravillas y señales, People believe. la gente cree, But by the time that John writes Revelation, pero para el tiempo en que Juan escribe Apocalipsis, there's only 2 out of 7 good churches nada más hay dos de siete iglesias that are good. que son buenas. They begin to fall away. Empiezan a alejarse. Now, the reason I bring this up Ahora, la razón por la que traigo esto o que digo esto is for some personal application, es para una aplicación personal. because in a sense, isn't that true in our lives?
de cierto sentido, ¿no es esto verdad en nuestras vidas? Right? God does something amazing in our life. Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas. Something incredible happens, Algo increíble sucede and we are all for Jesus, y estamos todos con todo para Jesús, right? ¿sí? And then after a little bit of time, Y después de un tiempito, we get a little comfortable with the relationship, nos empezamos a ser más confortables con la relación and we don't have that same extremeness. y ya no tenemos ese mismo extremo And we kind of fall away a little bit. y empezamos a alejarnos un poco And it takes another incredible event y necesita otro evento increíble to reignite that passion. para volver a renacer esa pasión. So it tells me Eso me dice that we're not that different que no somos tan diferentes a ellos, than Israel, que a Israel, than the apostles, que los apóstoles, than anybody. que cualquiera. We are human like them. Somos humanos como ellos. So it makes sense Así que tiene sentido that the things that we see in our lives que las cosas que vemos en nuestras vidas should be common even back then. deberían de ser comunes aún en ese entonces. Now, even back then, Aún en ese entonces there was a group of people había un grupo de personas that were always extreme. que todo el tiempo eran extremos. Paul, Pablo, Peter, Pedro, okay, the apostles, los apóstoles, many of the disciples, muchos de los discípulos and then some followers later on. y luego otros seguidores más adelante. We never hear about them losing their excitement for God. Nunca escuchamos que ellos pierden esa emoción por Dios, Okay, their dedication for God. su dedicación por Dios. And these are usually the leaders in the church, Y usualmente esos son los líderes de la iglesia, where regardless of the circumstances, donde sin importar de las circunstancias, regardless of the miracles, sin importar los milagros, they continue to be faithful. continúan siendo fieles. And those are the leaders. Y esos son los líderes. But it's a warning to the rest of us Pero es una advertencia para el resto de nosotros that we can fall into this habit. que podamos caer en ese hábito. Okay? Because it's common to man. Porque es común para el hombre. Okay? Y las mujeres. Mi esposa dice, "Shh." Dijiste hombres. Los hombres. Es común por los hombres, sí. Las mujeres no tanto. The women not so much. My wife's like, shh, don't say anything about the women, okay? So it's something I notice in here when you compare these three sermons Hay algo que noté aquí cuando comparamos estos tres sermones and we look at the difference y vemos las diferencias on how they respond to these messages de cómo es que responden a estos mensajes and how God works within the church y cómo es que Dios trabaja en la iglesia, in their evangelism, en su evangelismo, in their messages, en sus mensajes and how people begin to receive them. y cómo es que la gente empieza a recibirlos. It's a big difference. Es una grande diferencia. In the beginning, En el principio, everybody was cut to the heart a todos les llegó al corazón and thousands got baptized. y miles se bautizaron. In the second sermon, En el segundo sermón it says many, about 3,000 became believers. dice que como 3,000 se hicieron creyentes. No, 5,000, sorry. 5,000 la segunda vez. Perdón, 5,000. 3,000, no 5,000. But notice what it doesn't say. Pero noten lo que no dice. You notice that? ¿Notan eso? At the very end, when it says Al how final. many people got saved, Cuando dice cuántos fueron salvos. you notice something Luke leaves out? ¿Notan algo que Lucas no dice? See if you can find it. Mire a ver si lo pueden encontrar. Nomás en el 3, ¿verdad? Ya.
No dice los 5,000. Maybe it isn't 4. Sí, ¿en el 5? Oh, en Lucas. Oh. No, it's in ¿En Hechos? Acts. Yeah. En Hechos. También, sí, pero yo me recuerdo eso, porque la también era de eso. Mhm. No, debe ser el 4. It's in 4, or it says it. Debe ser 4 porque no dice. ¿Pero es en 4 o 3? Aquí está, ok, dice en el 4:3. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. El 4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Yeah, it's chapter 4, verse 4. So, Le digo, no, solo bueno, esta ¿hasta parte. allí? Ok. What do you see as the difference there? ¿Qué notas de diferencia? Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Creyeron y el número de esos llegaba a unos 5,000. Y eran puros hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén y demás. Aquí no dicen esta ley. Go back to chapter 1. Or chapter 2, I'm sorry. Capítulo 2. Uh-huh. De habla de los 3,000. 241. 241. 241. Leer este. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a las iglesias unas 3,000 personas. No se unieron a las iglesias ni se bautizaron. ¿Está what it is? No, what? The difference. Fueron bautizados y aquel día se unieron. Ujú. La diferencia de bautismo. Ni se bautizaron ni se unieron a las iglesias. Acá. Baptism was a sign of discipleship. El bautismo era una señal de discipulado, Not just a sign of being a believer. no nada más una señal de ser creyente. At the beginning, Al principio, 3,000 became disciples. 3,000 se hicieron discípulos. In the second sermon, En el segundo sermón, 5,000 become believers, 5,000 se hicieron creyentes, but it doesn't say that any were baptized. pero no dice que alguno fue bautizado. I imagine there were some, Me imagino que hubo algunos, but already pero there was a ya difference. había una diferencia, Because right away the apostles are put in prison. porque luego pusieron a los apóstoles en la prisión. Now, I can imagine that. Yo puedo imaginarme esto. At the first sermon, En el primer sermón there's no persecution. no había persecución. There's an incredible sign done Había un increíble señal that nobody could deny que había sido hecha y que nadie podía negar on the day of Pentecost, en el día del a Pentecostés. day very symbolic, Un día muy significante, where back at the time of Moses, donde en el tiempo de Moisés fire came down from heaven el fuego bajó del cielo and consumed the entire mountain. y consumió a toda la montaña. That was the day of Pentecost. Ese fue el día de la Pentecostés. And then the Jews, Y luego los judíos, they see fire come down again. ellos vieron nuevamente fuego bajar del cielo, But this time it lands on the apostles pero esta vez cayó sobre los apóstoles and they begin to speak in tongues, y ellos empezaron a hablar en lenguas, which was the sign lo que es la señal that the fire didn't consume them like the time. de que el fuego no los consumió a ellos como en el tiempo de Moisés. Instead, it went in them. En lugar de eso, el fuego entró en ellos. And instead of the law coming out, Y en lugar de que saliera la ley, like with Moses, como con Moisés, there came out prophecy and grace vino la profecía y la gracia and the forgiveness of sins. y el perdón de los pecados. That was Peter's sermon. Ese fue el sermón de Pedro. So hard to deny that one is supernatural Así que es difícil de negar que eso era supernatural and that was something from God. y de que eso había sido algo de Dios.
So the Pharisees didn't do anything against the disciples. Así que los fariseos no hicieron nada en contra de los discípulos. So it was no problem No había ningún problema and no risk y no había ningún riesgo to be baptized that day. de ser bautizados en ese día. No persecution. No había persecución. But the second time that Peter Pero la preaches, segunda vez que predicó a Pedro, Ya había persecución. right away there's persecution. luego hubo persecución. The Pharisees were serious about being against Peter. Los fariseos Yeah. estaban ya seriamente en contra de Pedro, Obviously, obviamente, confronting them confrontándolos and even taking them to jail y aún llevándolos a encarcelados to tell them, para decirles, stop preaching in the name of Jesus. paren de predicar en el nombre de Jesús. So I can imagine that for the normal population, Así que me puedo imaginar que para la ¿cómo se dice? Población. Popularidad. población, Popularidad. Población. Población. sí, ¿Población qué? sí. And Normal. for them, Normal. there was less risk. There was more risk the second time. Para ellos había más riesgo en la segunda vez. If they declare, Si ellos declaraban, I'm a disciple of Jesus too, yo soy un discípulo de Jesús también, they risk going to jail with the apostles. ellos se estaban arriesgando a que los encarcelaran junto con los apóstoles. And by the third time, Y para la tercera vez, the apostles were beaten. los apóstoles fueron golpeados And Peter was taken to prison y Pedro fue llevado a la prisión and kept there. y ahí lo dejaron. And it took an angel to get him out. Y hubo un ángel que sacarlo. We notice after that, very interesting, Notamos después de eso algo muy interesante, he was never taken back to prison again. que él ya no más lo volvieron a meter a la cárcel. When the Sanhedrin saw an angel set him free, Cuando un Sanadrín vio que un ángel lo había liberado a Pedro, they're not going to put him back in jail again. ya no lo van a volver a encarcelar. That idea didn't work. Esta idea no funciona bien. Dios manda un ángel para salir ellos libres. Entonces, déjalo Cambia la estrategia de ellos. And they changed their strategy. Y cambiaron su estrategia. After that, Después de eso, they went after Paul se fueron atrás de Pablo, and they left Peter and James alone. y dejaron a Juan y a Santiago, Pedro. Pedro y Santiago libres, And didn't bother them. y ya no los molestaron. And we see that all the way till the end of Acts. Y vemos todo esto hasta el final de Hechos. Peter living in Jerusalem, Pedro viviendo en Jerusalén, ministering to the Sanhedrin ministrando a los sanadrines and preaching to the Jews y predicándole a los judíos and being the pastor of the local church. y siendo el pastor de la iglesia local. Yeah. An angel setting you free will do that. Cuando un ángel te libera, eso es lo que hace. The Jews respected that. Los judíos respetaron eso. So Paul didn't have the same opportunity. Pablo no tuvo la misma oportunidad. Okay. So with Paul, they would follow him Con Pablo, a él lo seguían and preach to the people after Paul left. y le volvían a predicar a las personas después de que Pablo se iba de ese pueblo. Okay. So Les volvía a predicar para que no. I want to compare, I just want to look at that for a minute and compare those three sermons. Así que quiero ver esto nada más brevemente y comparar esos 3 sermones. Okay. Now, there's a few things we notice in this second sermon, though. Ahora, hay algunas cosas que notamos en este segundo sermón. Okay. And I don't want to get into too much technical stuff. No quiero entrar en muchas de las cosas técnicas, Okay. But it follows the same pattern pero sigue el mismo patrón as the message in chapter 2. como el mensaje del capítulo 2.
He tells him, you killed him. Le dice, ustedes lo mataron. God resurrected him. Dios lo resucitó. So pay attention, Así que pongan atención, repent, arrepiéntanse, turn to God regresen a Dios so your sins can be forgiven. para que sus pecados les sean perdonados. They emphasize Enfatizaban, the power el poder came from God, vino de Dios, not from us. no de nosotros. And his emphasis at the end Y su énfasis al último is listen to him and repent. es escúchenlo a él y arrepiéntanse. Listen to what Jesus said, Escuchen lo que Jesús dice. okay? But in this message also, Pero también en este mensaje, he emphasizes a lot more él enfatiza mucho más the things of Israel. las cosas de Israel. His emphasis here Su énfasis aquí is who Jesus is. es quién es Jesús. Okay? Now, in chapter 3, verse 18, En el capítulo 3, versículo 18, this brings about an interesting question. nos trae una pregunta muy interesante. Read 17, 18, and 19. Lean del 17 al 19, por favor. Alguien. Dice, mas ahora, ahí, Sí. Mhm. mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él, ahí, Está bien. Hasta ahí. ok. Okay. The idea here, La idea aquí, he starts by saying, él empieza diciendo, you acted in ignorance. actuaron en ignorancia, You did not know he was your Messiah. no sabían que era su Mesías. Now, that's an interesting statement. Este es una declaración muy interesante. Peter declares Pedro lo declara así, that the Jews, de que los judíos they acted in ignorance. actuaron en ignorancia, They did not know. no sabían. Hola, Mónica. Perdón, hermanos. ¿Quiénes son? Mónica. Hola, hermano. Fíjese que me quedé esperando el correo. No sabía que podía ingresar con disculpas. Sí, el mismo correo yo mencioné, perdón por no estar claro. Ay, perdón, Yo discúlpenme. mencioné como las últimas 3 semanas y uso el mismo correo para entrar. Ah, pues disculpen. Ya, está Me bien, era está bien. mi intención distraerlos. Gracias, No, está bien, está bien. gracias. Pierde mucho, pero tengo esta semana tengo grabado. So, Ah, ok. puede escuchar la primera parte, es la primera como, no sé, Primeros. una hora. Ajá. Primera hora más Una o menos hora. 45 Sí, minutos. fíjese, perdí yo el tiempo pensando que iba a mandar. Está bien. Perdón, perdón. Está Gracias, bien. muy amables. No, cada semana puede entrar en el mismo link. Ah, ok. Ya lo entendí. Sí. Muchas La gracias. única razón yo menciono las primeras 3 o 4 semanas es porque yo quiero saber quién es listo para entrar, para saber quién puede entrar y cuándo puede empezar la clase. Ah, ok. Ok, Entonces, perfecto. porque si alguien dice, sí, voy a entrar, entonces yo puedo esperar como 15 minutos, hasta como 20 si es necesario, si sabía alguien es listo. Ah, ok. Ok. Pero es la única razón yo menciono por el correo. Pero Ok. sí, no es un diferente link cada semana, es la misma Ah, link, la A misma lo mejor clase si cada Costa semana. Rica por eso ya no se mete también. Porque No, se yo espera. mando los links cada semana. Es la primera semana yo no mando los links de ok. como 40 personas. Ok, Yo siempre mando el correo. Como Sí. 40. Es la primera semana yo no mando el correo. ok. Ok. Muchas gracias, hermano. Entonces bien. así le haremos la próxima semana. Muy amable. Sí, pero puedes seguir escuchar si quieres, ¿ok? Sí, gracias. Perdón. Ok, está bien. Ah, Márcalo donde lo tienes que ver. sí. Sí. Okay, so there's a lot of similarities Hay muchas similitudes in the whole pattern of the sermon en todo el patrón de los sermones. between chapter 1 or chapter 2, I mean, Entre el capítulo 2
and his sermon in chapter 3. y su sermón del capítulo 3. And you're going to notice it's the same pattern also Y van a notar también que es el mismo patrón, in chapter 4 el del capítulo 4, when Peter preaches again. cuando Pedro vuelve a predicar. Okay. There's forgiveness in it. Hay perdón en la predicación, There's an explanation of power. hay una explicación del poder, Okay. There's a call to repentance. hay un llamado al arrepentimiento, And that should be in every sermon, y esto debe de haber en cada sermón, even ours today. aún en el nuestro, en el día de hoy. There should always be that message. Siempre debe de haber eso en el mensaje. And now there is a little bit of a difference, and we talked about it last week. Ahora sí hay un poco de diferencia que hablamos en la semana pasada. We talked about the difference is the audience. Hablamos que la diferencia está en la audiencia. For example, Por ejemplo, Peter says here Pedro dice aquí in chapter 3, en el capítulo 3, he mentions in verse 20 él menciona en el versículo 20 and in 18 y en el 18 that all of the prophets said these things. que todos los profetas dijeron esto. In verse 18 En el versículo 18 and in verse 20, y en el 20 he says the times of refreshing. los tiempos de refrigerio. Okay. Now those are Old Testament phrases. Todas estas eran frases del Antiguo Testamento. Now Jews would know what he's referring to. Los judíos sabían a lo que se estaban refiriendo. And this is very similar Y esto es muy similar as when we're ministering to people like Catholics, como cuando les estamos ministrando a personas como católicos okay, or Christians that are involved in almost cults, o cristianos que están envueltos en casi sectas, religiones como casi son una secta. okay? So when we're talking to these people, Cuando estamos hablándoles a estas personas, even when you're talking to a Jehovah Witness or a Mormon, aún cuando le estás hablando a un testigo de Jehová o un mormón, they know the Bible. ellos saben la Biblia, They know the general things, saben las cosas generales. okay? Now they may be wrong on the context Quizá estén mal en el contexto or their application, o en su aplicación, and maybe even wrong in some major areas. y quizá también estén mal en algunas áreas grandes. But we can quote the Bible with them. Pero nosotros podemos citar la Biblia con ellos. But if we're talking to an atheist, Pero si estamos hablando con un ateo, if we just quote the Bible, si nada más citamos la Biblia, they're not even going to understand the context, ni siquiera van a entender el contexto. okay? You can't get very profound with them. No puedes meterte muy profundo con ellos. For an atheist, Para un ateo, there's only one thing they need to understand. hay únicamente una cosa que tienen que entender, There is a God, que si hay un Dios and he came in the person of Jesus, y que vino en la persona de Jesús and he died on the cross for your sins. y que murió en la cruz por sus pecados. But even that, Pero aún eso, you have to talk about what is a sin tienes que hablar con ellos qué es un pecado and why was the cross necessary y por qué es que la cruz fue necesaria and what was symbolic about the cross. y qué fue lo simbólico sobre la cruz. We can't just assume No nada más podemos asumir that when we tell them those phrases, que cuando nosotros les digamos esas frases, that an atheist knows what we mean. un ateo sepa lo que queremos decir. Okay? It's the same as talking to a Buddhist. Es lo mismo como hablarle a una persona budista. If you talk about sins, Si hablas sobre pecados, they'll look at you funny. ellos te van a mirar chistoso, Like, what's a sin? como queriendo decir, ¿qué es un pecado? And how do you say that God became flesh? ¿Y cómo,
¿Qué quieres decir cuando dices que Dios se hizo carne? He became like one of us. Que Él se hizo como uno de nosotros. Do you know what they would say? ¿Saben lo que ellos dijeran? They would say, well, that makes sense Ellos dijeran, eso tiene sentido, because God's in all of us. porque Dios está en todos nosotros. Because when they use the word God, Porque cuando ellos usan la palabra Dios, they don't think of a creator. ellos no piensan en el Creador. They think of the energy in the universe. Ellos piensan en la energía del universo. That's what they call God. Es lo que ellos le llaman Dios. And the energy in the universe, Y esa energía en el universo it's in all of us, está en todos nosotros, according to their religion. de acuerdo a su religión. This is the reason for studying apologetics Esta es la razón por la que tenemos que estudiar apologética and understand what the different religions believe. y entender lo que las diferentes religiones creen. If I were to tell a Catholic Si yo le dijera a un católico, who completely believes quien completamente crea that we can only be saved que únicamente podemos ser salvos if we do good works si hacemos buenas obras to earn our salvation para ganarnos nuestra salvación and to pay for our sins. y para pagar por nuestros pecados. And not all Catholics believe that extreme. Y no todos los católicos creen a ese extremo, But if you encounter one that does, pero si te encuentras uno que lo cree así, if you tell them, si les dices, do you believe Jesus died on the cross? ¿tú crees que Jesús murió en la cruz? They will say yes. Van a decir que sí. You say, do you believe Y si les dices, that ¿tú if you crees ask him for forgiveness, que si le pides perdón, he will give it to you? te lo dará? They will say yes. Ellos van a decir sí. If you ask them, Si le preguntas, do you want to accept Jesus in your heart right now ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón and ahorita receive eternal life? y recibir vida eterna? They will say yes. Van a decir sí And they will pray with you. y orarán contigo, But in their mind, pero en su mente what you just said lo que dijiste means something different than what they significa think. algo diferente que lo que ellos están pensando. When you say, Cuando tú dices, do you want to be forgiven for your sins? ¿quieres ser perdonado de tus pecados? They say yes. Dicen sí. And in their mind, Y en su mente they're thinking están pensando every week. cada semana. Right? See or Sí. no? They think that's why we go to confession. Por eso es que vamos a confesión. Because I want to be forgiven for my Porque sins. quiero ser perdonado de mis pecados. And I want to have eternal life. Y quiero tener vida eterna. And then after they pray Y después de que oran and we tell them, y les decimos, all of your sins have been forgiven, todos tus pecados te han sido perdonados. they look at you like you're crazy. Te ven como que estás loco. What? ¿Qué? My future sins? Mis pecados del futuro también. I have eternal life now? Ya tengo vida eterna ahorita. I don't understand that. No entiendo eso. We need to get more detailed with that. Necesitamos darles más detalle a ellos. Mhm. Does that make sense to you guys? ¿Tiene sentido para ustedes? How about you guys online? ¿Qué tal ustedes los que están en línea? Okay. Monica, Noé. Okay. So, Peter here Aquí, Pedro, in this sermon, en este sermón, he's talking to Jews. él está hablándole a los judíos. And so he uses phrases that they understand. Así que él está usando frases que ellos entienden. And that's very different than what Paul preaches Y eso es muy diferente a lo que Pablo predica when he's preaching just to Gentiles. cuando él está predicando a los gentiles. He has a completely different message Él tiene un mensaje totalmente diferente, with different phrases, con diferentes frases, different concepts. con diferentes conceptos. Okay. We need to be aware of that. Nosotros tenemos que saber esto. Rule number 1 in teaching La regla número 1 en enseñanzas is what? es ¿cuál?
Know your audience. Conoce tu audiencia. The first thing I always ask Lo primero que yo pregunto when somebody invites me to teach somewhere cuando alguien me invita a predicar a alguna parte and I don't know that church y yo no conozco esa iglesia or that group o ese grupo, is I ask them about the people who are going to be there. es que yo les pregunto sobre las personas que van a estar allí. Are they strong in their faith? ¿Son fuertes en su fe? What kind of teaching are they used to? ¿A qué tipo de enseñanza están impuestos? Okay. How long have they been saved? ¿Qué tanto tiempo Or is tienen it de a- salvos? Or is it a mix? ¿O es un grupo mixto? Okay, so that I know how to prepare my message. Para que yo pueda saber cómo preparar mi mensaje. Okay, you have to know your audience, Tienes que conocer tu audiencia and your message has to be customized to them. y tu mensaje tiene que ser a la forma de ellos. I wish it was just as simple Me gustaría que fuera tan sencillo that we just read the Bible verses with them que nada más pudiéramos leer versículos de la Biblia con ellos and they understand. y que ellos lo entendieran. But if that was true, Pero si eso fuera verdad, then why did Jesus explain what the Bible said? porque es que Jesús explicó lo que la Biblia decía And why did the apostles y porque es que los apóstoles explain what the Bible said? explicaban lo que la Biblia decía. They didn't just quote the Old Testament. No nada más citaban al Antiguo Testamento. Okay. And there were a lot of things, for Y- example, Y había muchas cosas, por ejemplo, that Paul said que Pablo dijo that he never wrote down. que él nunca escribió. In Thessalonians, En Tesalonicenses, he clarifies something él aclara algo and he says, "Don't you remember when I was with you y les dice que no se acuerdan cuando yo estuve con ustedes, that I told you all these things?" que les dije todas estas cosas. Now, for us, the reader, Ahora, para nosotros, los lectores, we say, nosotros decimos, "We weren't there. nosotros no estábamos What did you allí. explain to them?" ¿Qué les explicaste? All we get is his notes Lo único que tenemos son sus notas and his summary y su resumen of what he said. de lo que él dijo. In Corinthians, En Corintios, he taught them for 3 years, él les enseñó por 3 años, just in one city. nada más en una sola ciudad. What did he teach? ¿Qué fue lo que él enseñó? Much more than we have in the New Testament. Mucho más de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Okay? So I wish it was that simple Así que me gustaría que fuera tan más sencillo, to just follow the Romans road de nada más seguir el camino de los romanos and we can lead everybody to Jesus y que con eso lleváramos a todas las personas a Jesús and everybody would understand. y que todos lo entendieran. Nah, if it was only that simple. Si únicamente fuera así de sencillo, But it's not. pero no lo es. No. You need to talk to them. Tienes que hablar con ellos. Peter had a great advantage. Pedro tenía una gran ventaja. The Israeli community is very close. La comunidad israelita son muy cercanos. Okay? They knew each other very well. Ellos se conocían entre ellos muy bien. They knew what they believed. Que sabían lo que creían. Every Jew Todos los judíos was very familiar eran muy familiares with very specific passages in the Old Testament. con pasajes específicos del Antiguo Testamento. Okay, so let's keep going a little bit. Vamos a seguir. Okay, read 21 through 26. Lean del someone. 21 al 26, por favor. Es necesario que nos sigas a tener tiempo de- Cualquiera que llegue primero. Los 4, ¿no? Sí, no, del 3. del tres. Del 21 al 26. ¿Alguien de...? Dice 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ahí, Sí, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, Oh, sí, perdón. Sí, 26. Sí. ¿cuántos? ¿Hasta dónde? Sí, al 26. Ok. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Okay. So strong message. Es un mensaje fuerte. Okay. And he's using all the Old Testament promises Y él está usando todas las promesas del Antiguo Testamento to show them para enseñarles that this man Jesus, que este hombre, Jesús, who has been confirmed through miracles, quien había sido conformado a través de milagros, confirma. confirmado, Okay. o confirmado, Sí. Through these miracles, a través de estos milagros, the resurrection from the dead, la resurrección de los muertos, the miracle of the man el milagro del hombre that could walk. que podía caminar. Oh, ok. Ahí está, mira, ahí. Hay un baño atrás. Ahí, sí. ¿Eso? Es su hija. ¿Así? Es la hija de mi hija. Oh, Ah, ok. sí. Sí, Es su yerno. Oh, ok. sí. Yo pienso en una persona en la calle entrar y decir, Oh, está bien. Está bien, te quiero ir al baño, sí, preguntar. Okay. We see in these promises Vemos en estas promesas that Peter and all of the Jews are very familiar, que Pedro y todas and the Jews, y los judíos they're very familiar están muy familiarizados with the millennium. con el milenio. Okay. That's what we call it. Eso es lo que nosotros le llamamos. For them, Para ellos there were many names for it. había muchos nombres para ello. The time of restoration Uno de ellos es el tiempo de restauración and the time of refreshing. y el tiempo de refrigerio. Okay. That the prophet, like Moses, Y el profeta como Moisés, who would be raised up quien será levantado to turn people from their sins. para que sea para que la gente se arrepienta de sus pecados. Okay. They were familiar with that phrase. Estaban familiarizados con esa frase And they were waiting for this prophet like Moses. y estaban esperando a ese profeta como Moisés. They were waiting for the promise of the covenant to Abraham. Estaban esperando el pacto de Abraham, Okay. Where como el de the Abraham, offspring of Abraham, donde what is los it? niños, los hijos, la herencia de Abraham. Cuando Muy la semejante. sí, okay. Semejante, ¿qué piensas? Aquí dice los pueblos. 25, at the end of 25. Los pueblos dice. Los pueblos del mundo serán bendecidos por medio o descendencia. Okay. Descendencia. Okay. And then God's servant. Y luego el sirviente de Dios. These are all phrases Todas estas son frases that Jews were very familiar with. con las que los judíos estaban muy familiarizados. And we only know these promises Y nosotros nada más conocemos estas promesas and these blessings, y estas bendiciones okay, and this time period y en este tiempo, as when Israel is going to repent como cuando a Israel se va a arrepentir and all of the nation y todas las naciones of all of the nation of y Israel toda la nación de Israel
will turn to Jesus. va a regresar a Jesús. And that's what we call the millennium. Eso es lo que nosotros le llamamos el milenio. Now, Peter here is preaching this, Ahora Pedro aquí está predicando, and that's what I mentioned earlier. y es lo que mencioné hace rato. He's preaching this Él está predicando esto as if they repent now, como que si ellos se arrepintieran ahorita, that time is going to come now. ese tiempo les iba a llegar en ese momento. And that is because Y eso es porque in the last sermon, en el último sermón everybody believed todos creyeron, and many became baptized. muchos se bautizaron. In this sermon, En este sermón, many will become believers, muchos iban a ser creyentes, but not many will become pero followers no muchos iban a ser seguidores because of the persecution. por la persecución. And in the third sermon, Y en el tercer sermón, the leaders are going to reject it los completely. líderes los van a rechazar totalmente. And when we get a little bit further, Y cuando lleguemos un poquito más adelante, we meet a man named Saul, conocemos a un hombre que se llama Saúl, a representative un of these leaders, representante de estos líderes, who is going around killing Christians. quien anda matando a estos cristianos, Okay? Aquí. Completely rejecting him completamente rechazándolo and denying a Jesús, anything about Jesus. y negando cualquier cosa sobre Jesús. Okay? And this is when God will call him Y aquí es cuando Dios lo va a llamar a él, call him Paul cuando lo va a llamar Pablo, and tell him, y le dice a él, you are going to be my speaker to the Gentiles. tú vas a ser mi Predicador. predicador para los gentiles. Okay? And that's because the Jews, again, Y eso es porque los judíos nuevamente rejected their Messiah. rechazan a su Mesías. The first time they crucified him, La primera vez lo crucificaron, the second time la segunda vez they start killing apostles empezaron a matar apóstoles, and start killing the disciples empezaron a matar a los discípulos and reject them completely. y rechazándolo completamente. Do you see the pattern? ¿Ven el patrón? Well, we don't notice that with just a casual reading of Acts, right? Esto no lo notamos nada más a través de una leída regular. But that's exactly the pattern that continues to follow. Pero este es exactamente el patrón que continúa, But it's going to explain a lot pero va a explicar mucho about why the apostles sobre por qué es que los at apóstoles the beginning, al principio, they seem like they're waiting for the rapture to come. ellos parecía como que estaban esperando ya que el Yes. rapto viniera, Yeah, Jesus is coming back que Jesús va a regresar any day now cualquier día, because this is the end of days. porque este es el fin de los días. Okay? Everything has been fulfilled. Todo se ha sido llenado. No, what we're going to see No, lo que vamos a ver in the beginning, en el principio, the Gentiles, los gentiles, because of all the miracles por todos los milagros que and all hubieron of the signs and y wonders, todas las señales y maravillas, they begin to accept the gospel empiezan a aceptar el evangelio and the church explodes y la iglesia explota in growth. y crece. But in the end, Pero al final we are going to do the same thing the Jews did. nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que lo que hicieron los judíos. When the world rejects Christianity, Cuando el mundo rejects rechace a la cristiandad and people stop believing. y la gente pare de creer, It says, I don't dice, remember where, no me acuerdo dónde, okay, but it says, pero dice, when the last Gentile is called, cuando el último gentil se ha llamado, then he will come. entonces es cuando él vendrá. Okay? When there's nobody else Cuando ya no haya nada más who's going to Nadie más. believe, que vaya a creer,
and everybody who's going to believe does, y que todos los que iban a creer ya lo hagan, that will be when he returns. va a ser cuando Él va a regresar. That's what Peter says. Eso es lo que dijo Pedro. Why? ¿Por qué? Because God does not desire any to be lost. Porque Dios no desea que nadie se pierda, Okay? But he is patient, pero Él es paciente and he will wait y va a esperar and wait and wait and wait. y esperar y esperar y esperar. And Peter warns Y, Peter warns them, y Pedro les advierte, do not confuse God's patience no confundan la paciencia de Dios with his inability to keep his promises. con la inhabilidad de que Él pueda mantener sus promesas. Okay? He will come back Él vendrá when the last Gentiles call. cuando el último. ¿Puede repetir eso que dijo, brother? No confundamos, ¿cómo? You gotta say closer. Okay. No, Especially with aquí the está bien, fan. no está With bien. the fan. Quiere nada más que lo repitas. I said, Peter says Pedro dijo that when the last Gentiles call, que cuando el último gentil sea llamado, don't confuse God's patience que no confunda la paciencia de Dios with his inability to keep his promises. con la inhabilidad de que Dios pueda mantener sus promesas. Okay? Amen. So that's what he warns them. Eso es lo que Él les advierte. He says, because God does not desire for anyone to perish. Dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda. He doesn't want anybody to have to go through the tribulation. No quiere que nadie pase por la tribulación. Okay? And if he can save anybody out of that, Y si Él puede salvar a cualquier persona a través de allí, he will. lo hará. And he will wait. Y Él se esperará. Now, the way I understand it La forma como yo lo entiendo is like this. es así. With the amount of evidence Con la cantidad de evidencia getting further and further away, que se están cada vez más y más alejando, okay, and people having more and more excuses not to believe, y cuando la gente tiene más y más excusas para no creer, okay, because of the time por el tiempo and the lack of evidence y la falta de evidencias in our time, en nuestro tiempo, okay, as people believe less, cuando la gente empiece a creer menos, God moves less, Dios se mueve menos. right? We see that in Jesus's ministry. Lo vemos en el ministerio de Jesús. At the beginning, Al principio, everybody followed him todos lo seguían and everybody was getting healed. y todos estaban sanando. In the middle of his ministry, Al mitad de su ministerio, they began to doubt him empezaron a dudar de él and less people were healed, y menos personas se sanaron right? Because of their lack of faith. por su falta de fe. And he even says, I remember one verse, Y aún dice, yo recuerdo de un versículo when he comes, que dice, cuando Él venga, will he find faith on the earth? ¿encontrará fe en el mundo? Right? It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. Okay. Will he find faith? ¿Encontrará Él fe? So as there's less and less evidence, Así que mientras haya menos y menos evidencia, God will save every possible one Dios salvará a cada uno posible who can believe quien pueda creer with the evidence they have. con la evidencia que ellos tengan. And when the last one is called, Y cuando el último sea llamado, he's going to do another event Él va a hacer otro evento that's going to show all of the world que le va a enseñar a todo el mundo brand new evidence. evidencias nuevecitas. When the rapture happens Cuando el rapto suceda and when the great tribulation begins y cuando la gran tribulación empiece and the Antichrist comes y el anticristo venga and people see the scripture being fulfilled y cuando las personas miren las escrituras que se están cumpliendo exactly how it says, exactamente como se dijo, many more will believe. muchos más van a creer.
You remember what he says to Thomas? ¿Recuerda lo que le dijo a Tomás? Thomas said, Tomás dijo, I'm only going to believe it if I touch you. yo únicamente voy a creerte si te toco. Peter and John believed Pedro y Juan creyeron before they even saw him. antes de que lo hayan visto. Thomas was talking to him Tomás estaba hablando con él and said, I still won't believe y dijo, aún así no creo, unless I have more evidence. a menos que tenga más evidencias. And what does Jesus do? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? He doesn't say, Él no dice, oh no, no, you need to have faith. necesitas tener fe. If it's possible to believe Si es posible el creer with just a little more evidence, con un poquito más de evidencia, he will give you that te evidence va a dar esa evidencia, because he wants us to believe. porque Él quiere que creamos. But he also says, Pero también dice, you're blessed tú eres bendecido because you believe, porque crees, but you're even more blessed pero eres más bendecido if you believe when you haven't seen. si crees aun cuando no has visto. There is a greater blessing Hay una bendición más grande for believing por el creer with less evidence. con menos evidencias. It shows greater faith, Esto enseña una fe más grande, okay? But that doesn't mean pero eso no quiere that he decir won't give you the evidence you need, que no te va a dar las evidencias que necesitas. okay? I obviously had very little faith Obviamente yo tengo muy poquita fe because I heard preaching and teaching porque yo escuché predicaciones y enseñanzas from some of the greatest preachers on the planet. de unos de los más grandes predicadores del planeta, Chuck Swindoll. Chuck Swindoll. I was in his church Yo estuve en su iglesia for years, por años, months at a time meses a la vez, pero with my family. con mi familia. I would be there for a few months and I would leave. Estaba ahí por unos meses y luego me iba. Go back to juvenile hall, Regresaba la cárcel. hacia la cárcel y luego Okay. And then go back with my family for a month or two. regresaba con mi familia un mes o dos. Okay. Then back to a foster home, a casa Luego. hogar, y regreso a la familia a veces. But during the time I was at my house, Pero durante el tiempo en que estaba en mi casa, my dad was at Chuck Swindoll's church. mi papá asistía a esa iglesia de Chuck Swindoll And I never believed. y nunca creí. No matter how much preaching I heard, No, sin importar qué tanta predicación yo escuchaba. I was like a Thomas. Yo era como un Tomás. And so I think that's the reason, Así que creo que esa es la razón, like Paul, como Pablo, that God revealed himself to me very personally. que Dios se me reveló en una forma muy personal, A very tangible experience, tangible, a very physical experience. una experiencia muy física. Okay. Literally, he put me on my knees Literalmente Él me puso en mis rodillas and I felt y yo sentí his heart breaking su corazón quebrantado for my sins por mis pecados and what I was doing. y por lo que estaba haciendo. And I heard him inside Y lo escuché dentro telling me, diciéndome, Robert, Roberto, this is the last time esta I'm es la going to call you. última vez que te voy a llamar. Now, he doesn't do that with everybody. Ahora, Él no hace esto con todos. And I definitely can't say it's because I'm special. Y definitivamente no puedo decir que porque soy especial. It's more like Thomas. Es más como Tomás. Many people believed Mucha gente creyó just as strong as I do tan fuerte como yo, with much less evidence. con mucho menos evidencia. And they will have the greater blessing. Y ellos tendrán las más grandes bendiciones. So I believe because I saw Yo creí porque vi and I experienced y experimenté and I heard. y escuché. In a sense, I got to touch his hands. De cierto sentido, pude tocar sus huellas. Okay. Sus huellas no, ¿verdad? And I'm blessed for that. Pero, ¿cómo se dice? Heridas. Ajá. See, and I'm blessed for that. Y soy bendecido por eso, But not as blessed as those who believed
pero no tan bendecido como aquellos que creyeron, who just listened to the conviction of the quienes Spirit nada más escucharon a la convicción del Espíritu and accepted Christ. y aceptaron a Cristo. Paul Pablo is less blessed than many es menos bendecido que muchos, because he had to have the same experience. porque él tuvo que tener la misma experiencia. He heard Jesus preach Él escuchó a Jesús predicar and rejected him. y lo rechazó. And it wasn't until Damascus Y no fue hasta en Damasco that he believed. que él creyó. So he's another Thomas. Ese es otro Tomás. So when we see these phrases in here, Cuando vemos estas frases aquí, in these verses, en estos versículos, okay, to get back to the point that we're going to finish on, para regresarnos al punto al que vamos en el que vamos a terminar, there are phrases hay frases that Peter used que Pedro usa to tell people para decirle a la gente, the kingdom of God is still within your reach. el reino de Dios sigue a su alcance. If you just repent and believe, Si nada más se arrepientan y creen, then it will come now. vendrá ahorita. This is how he's talking. Así es como él está hablando And he says, y dice, all of the earth is going to be blessed todo el mundo va a ser bendecido through God's people, a través de la gente The de Dios, Jews. los judíos, the people who made a covenant with God. la gente que hizo un pacto con Dios. You are the sons of the prophets. Ustedes son los hijos de los profetas. You are the children of Abraham. Ustedes son los hijos de Abraham. And God sent you his servant Y Dios les mandó sus sirvientes so you would turn from your evil. para que ustedes retornen de su maldad. From your evil. You would turn away from it, return from your evil. Retornen de su maldad. Okay. So, and he says, there will be a time Habrá un tiempo when he will restore all things. cuando Él restaure todas las cosas. And he spoke this by his prophets. Y Él lo habló a través de sus profetas. He will raise up a prophet for you, Él levantará un profeta para ustedes. and you will listen to him, Y ustedes lo escucharán. verse 22, Versículo in 22. whatever he says. En todo lo que diga. And whoever does not listen Y el que no escuche will be destroyed. será destruido. That has not happened yet Esto no ha sucedido todavía with the Jews con los judíos because they rejected it. porque lo rechazaron. And Paul says in Romans, Y Pablo dice en Romanos, because of their rejection, por su rechazo, now the Gentiles ahora los gentiles have an opportunity. tienen una oportunidad. Now, Jesus predicted that. Jesús predijo esto. He said, Él dijo, the children los hijos were told by the king, fueron, se les dijo de parte they were del rey told by the king to go out que salieran and invite all of the kingdom y que invitaran a todo el reino to the wedding. a la boda, But they did not come. pero no vinieron. So because of that, Así que por eso he sent more servants él mandó más sirvientes out into the roads, a todas las calles, out further than just his kingdom, mucho más allá de que nada más de su reino, to invite anybody and everybody para que invitaran a cualquiera y a todos y a cualquiera to come. que vinieran, And he did. y lo hizo. Okay. But he said, Pero dice, when the people in his kingdom cuando la gente de su reino did not listen to his servants, no escucharon a sus sirvientes, he sent his son él mandó a su hijo to invite them. a que los invitara And they killed his son. y mataron a su hijo.
And so because of this, Así que por esto, the servants went out of the kingdom los sirvientes salieron del reino and they went to other areas y se fueron a otras áreas. and invited anybody and everybody. Invitaron a todos y a cualquiera. And the only prerequisite, Y el único requisito you had to get clothed right. es que tenían que vestirse bien. It was the wedding of the king, Era la boda del rey, right? ¿sí? That's all he said. Es todo lo que dijo. Because he tells in that story Porque él dice en esa historia that when they had the wedding, que cuando tuvieron la boda, he found a person él encontró una persona in the wedding en la boda that wasn't wearing good clothes. que no estaba bien vestida. And he told the servants, get him out. Y le dijo a los sirvientes, sáquenlo. Okay? You don't just come however you want, No nada más vengas como Not the wedding. quieras. not to this wedding. No a esta boda. You have to be cleansed by the Son. Tienes que ser limpio por el Hijo. Okay? You have to be washed in his Tienes que blood. ser lavado en su sangre. Así es. See? That's the story Jesus told. Esa es la historia que dijo Jesús. And that's exactly what we see happening in Acts. Y es exactamente lo que vemos que está sucediendo en Hechos. The Jews were invited to the wedding. Los judíos fueron invitados a la boda, They didn't want to come no quisieron venir by the words of the prophets. por las Palabra. palabras de los profetas For 2,000 years, que dijeron por 2000 años. they continued to reject the invitation. Ellos continuaron rechazando la invitación. So finally, he sent his son, Así que finalmente él mandó a su hijo and they rejected it. y ellos lo rechazaron And they killed his son. y mataron a su hijo. So his servants went out, Así que sus sirvientes salieron the last chance. y dijeron la última oportunidad. They said, nope, we reject the son. Dijeron ellos, rechazaron al hijo. They reject the son Ok, rechazaron al hijo and the servants of the son, y a los sirvientes del el hijo. hijo. And so they will go out after that, Así que ellos fueron like Paul tras so they- de ellos, como Pablo and the rest of the apostles y el resto de los apóstoles and disciples y discípulos. and us now Y ahora nosotros, to go out to all the world de ir a todo el mundo and invite everybody e invitar a todos to participate in this wedding. para participar en esta boda. And that wedding Y esa boda is at the beginning of the millennium. es al principio del milenio. Okay? So that's Ya, amén. that's eschatology. Esa es escatología. And these are the things the Jews understood. Y estas son las cosas que los judíos entendían. Those promises, Esas promesas, the covenants, el el pacto, pacto, okay? The prophets, los profetas, all of those things. todas esas cosas. The restoration La restauración of the times of David, de los tiempos de David. the kingdom conquering the world, El reino conquistando al mundo. like the time of Solomon, Como en el tiempo de Salomón. where everybody was blessed by Donde Israel. Todos fueron bendecidos por Israel. Okay? A type of Christ. Un tipo de Cristo. Okay? The last, what's the last? Ok, no, coge. No, go ahead. Coge. ¿Qué pasó? No, it's fine. What's it? What? No, vamos a terminar. Okay. No, we still got 15 minutes. I want to know who's still with us and who's not. Oh. It's only 3. No, Noé. 4. Monica, Monica. Noé, Francisco. Okay. Alejandro. Yeah. Francisco Alejandro. Lisa ya no está, ¿verdad? Noé? Lisa. No, she said she was leaving early, remember? Okay. Dígame. No, está bien. Ella solo pregunta quién todavía está, porque alguno salió. Ok. Asistencia. Sí, quiero poner. Acá está. Conéctalo. Ese es lleno. Okay, so the last thing I want to mention here in this sermon Lo último que quiero mencionar del sermón
is an interesting phrase in verse 18. Es una frase muy interesante en el versículo 18. What God foretold Lo que Dios les dijo de antemano by the mouth of all of the prophets, a través de la boca de todos los profetas, that his Christ would suffer, Jesucristo sufriría and Jesus fulfilled this. y Jesús lo llenó, lo cumplió. Okay. But he mentions in 17, Pero él menciona en el 17, you acted in ignorance. ustedes actuaron en ignorancia, Because we have to remember porque tenemos que to recordar understand what Peter's saying here. para entender lo que Pedro está diciendo aquí. It was not hidden from them No era era una cosa escondida para that ellos Jesus was the Messiah. de que Jesús era el Mesías. What was hidden from them Lo que estaba escondido de ellos is that he had to suffer first. es que él primero tenía que sufrir. Now, this is what Paul mentions in Corinthians, Esto es lo que Pablo menciona en los Corintios, where he says, donde él dice, eye has not seen, ojos no han visto, ear has not heard, oídos no han escuchado, and it has not even entered into the thoughts of man y ni siquiera han entrado en los pensamientos del hombre, what God had prepared. lo que Dios ha preparado. It's the same thing Peter said Es lo mismo que dijo Pedro when he says the prophets of old, cuando dijo los profetas antiguos, when they wrote about the sufferings and the glories, cuando ellos escribieron sobre los sufrimientos y las glorias. they asked, Ellos preguntaron, what is this? ¿qué es esto? And they were told, Y se les dijo, it is not for you to understand. no, esto no es para que ustedes lo entiendan. And Peter said this in his first sermon. Y Pedro lo dijo esto en su primer sermón. You were blinded Ustedes fueron cegados, because if you had known, porque si hubieran sabido, you wouldn't have killed him. no lo hubieran matado. But it was necessary that he died. Pero era necesario de que él muriera. See, if we had known it, Como ven, si nosotros hubiéramos sabido, then Satan would have known it. entonces Satanás lo hubiera sabido. And all of the enemies would have known it. Y todos los enemigos lo hubieran sabido. Remember the parable. Recuerdan en la parábola, What Jesus said lo que Jesús dijo, is if the thief knows when you're going to break into his house, es que si el ladrón sabe cuando va a entrar a tu casa, okay, El dueño. el dueño de la casa sabía Sí, el cuando el dueño. ladrón quiere entrar, then he would be ready. entonces él estaría allí listo. Satan did not know Satanás no sabía that this was going to be fulfilled like that. que esto iba a ser cumplido de esa forma. Now, he figured it out very fast. Ahora, él lo figuró muy rápidamente When Jesus began to say, cuando Jesús empezó a decir, I must go yo tengo que ir and die y morir and resurrect 3 y days later. resucitar 3 días después. Immediately, Satan said, Inmediatamente Satanás dijo, no, no, you don't have to go and no die. tienes que ir a morir, I'll give it to you. yo te lo doy. And remember when he told Peter, Y recuerden cuando le dijo a Pedro, I have to die and be risen and Yo- be resurrected 3 yo days later. tengo que morir y resucitar 3 días después. And Peter said, Y Pedro dijo, no. no. And he said, get behind me, Satan. Y Jesús dijo, ajá. Uh-huh. So when he said that, Así que cuando él dijo eso, Satan was trying to keep him from the cross Satanás estaba tratando de que no fuera a la cruz, because he knew porque él sabía the moment he died que en el momento que él muriera on the cross, en la cruz, se acabó. Look at all of the strategies the enemy tried to use. fíjense en todas las estrategias que el enemigo trató de hacer. He tried to get him stoned first, Primero trató de que lo apedrearan and Jesus just passed through them. y Jesús nada más pasó a través de ellos, Why? frente de ellos. ¿Por qué? Because he had to die on a cross Porque él tenía que morir en una cruz to fulfill the para prophecies cumplir la profecía and to become the curse for us. y para llegar a ser la maldición por nosotros. That was Old Testament. Ese era en el Antiguo Testamento.
if you were hanged to a cross que si eras colgado en un on madero, on a tree, en un madero, you would receive the curse from God. tú recibirías la maldición de Dios. It was necessary Era necesario that he go to a tree. que él fuera a un árbol, a una madera. But the Jews didn't crucify people. Pero los judíos no hacían crucifixiones. So Satan tried to get him killed many times Así que Satanás trató de matarlo muchas veces through the Jews. a través de los judíos. If they had known Si ellos hubieran sabido that he had to be crucified, que él tenía que ser crucificado, then the enemies of Christ, que los enemigos de Cristo they wouldn't have given him to the Gentiles. no se to lo the hubieran Romans. dado a los romanos. Los judíos no hacían crucifixiones, los romanos sí. They would have killed him themselves Ellos mismos lo hubieran matado when they had him there. cuando lo tenían ahí encadenado. But no, Pero no, they wanted him cursed. querían que fuera maldecido And they wanted to prove to the people y querían comprobarle a la gente that he could not save you from Rome. que él no podía salvarlos de Roma. That was their ignorance Esa era su ignorancia de because ellos, they did not understand porque no entendían what the prophets had said lo que la profecía había dicho, because God had blinded them. porque Dios los había cegado. Not even his disciples understood it. Ni siquiera sus discípulos entendían, Even when he told them clearly, aun cuando él mismo les dijo claramente, listen, escuchen, I need to go, necesito ir, die, morir, resurrect 3 days later. resucitar 3 días después. And they said, what? Y ellos decían que Ajá. It wasn't until after that they understood no it. fue hasta después que lo entendieron. Okay. So that's what he's referring to here. Así que a eso es a lo que él se está refiriendo aquí. God predicted this. Dios predijo esto And because of your ignorance, y por su ignorancia, that will be forgiven you. por eso se les será perdonado. Just repent, Nada más arrepiéntanse, turn from your sins, regresen de sus, o sea, ¿cómo no se dice? turn back from your sins. Regrésense de sus pecados, Separate from your sins. sepárense de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Sí. Yeah, that's a With- word that- okay. And your sins will be blotted out. y sus, Your sus sins will pecados be se les covered. serán perdonados. Okay, will be covered. That's the Serán word in verse cubiertos. 19. Verse 19. Okay, I'm trying to quote it from the Bible. Vuélvanse a Dios por fin de tiempo de descanso. Por tanto, para que sean borrados sus pecados. See. Uno, So that the time of refreshing can come. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. And he will send Christ for you. Y Él enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Mhm. Okay. So he was telling them Así que les estaba diciendo, he has to be in heaven Él tiene que estar en el cielo until that time. hasta ese tiempo. So repent Así que arrepiéntanse and he will return. y Él regresará. It was a promise, Era una promesa, but because they didn't repent, pero porque no se arrepintieron, he did not return. Él no regresó. Just like Jesus predicted. Así como lo predijo Jesús. Any questions on that? ¿Algunas preguntas en esto? Is everybody understanding a little bit clearer? ¿Todos lo están entendiendo? Claro. También en otra parte de la Biblia, cuando para dirigirse a arrepiéntase, dicen, vuélvase de sus malos caminos. Mhm. ¿Verdad que sí? Ujú. Sí, Y es lo mismo que está. sí, y necesito dejar para rechazar tu Mesías. Ujú. Es el malo camino. Juan, Sí, no significa arrepiente de tus pecados y deja para pecar. Eso es imposible. Ajá. Sus malos caminos es rechazar tu Mesías. Que ya pararan de rechazarlo a Él. Acepta él, acepta las promesas, acepta Jesús es tu Mesías, acepta la responsabilidad por tus acciones.
Sí, usted mata al Mesías, rechaza al Mesías por ignorancia. Entonces arrepiéntete, puede ser aceptada. Todos los pecados de ignorancia son perdonados. Entonces arrepiéntete y recibe el perdón de ese y también acepte él. Y estos tiempos prometidos, sí, estos tiempos prometidos en el Antiguo Testamento puede llegar ahorita si acepte él. Pero podemos notar en capítulo 4 y 5, esa es tu tarea, leer 4 y 5. ¿Ok? Leer 4 y 5 es tarea. Los dos capítulos, leer los dos. ¿Ok? Podemos juntar y conectar todos juntos en la siguiente semana. 4 y 5. Capítulos 4, 5 y Hechos. ¿Ok? De Hechos. Eso es un hecho. Es dos hechos. Okay, eso. 4 y 5, lee los dos y podemos hablar más la siguiente semana, ¿ok? Vamos a orar. Y Alejandro, quiero orar para cerrar la clase. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has mostrado hoy